Hubo un pronunciamiento de las FARC que fue presentado, que fue admitido y que fue dirigido a la reunión del Congreso Continental Bolivariano, de este órgano que antes era la Coordinadora Continental Bolivariana y que ahora pues se le ha dado esta denominación. Este tema de que un mensaje de un cuerpo irregular se ha admitido con entera normalidad dentro del desarrollo de una actividad de índole político generó muchísimas reacciones, sobre todo de parte del gobierno colombiano, que pues condenó que ello haya ocurrido. Vamos a reponer cómo transcurrió esa situación exactamente y la analizamos al regreso. El comunicado fue destinado a los participantes del Congreso Constitutivo de un nuevo movimiento político bolivariano que busca expandirse en el continente americano. En la misiva, Alfonso Cano expresó: constituir un movimiento político continental con esencia bolivariana, justo cuando el imperio estadounidense despliega su fuerza militar en Colombia y dispone, amenazante, sus aparatos de guerra y terror contra los pueblos latinoamericanos y caribeños, es no solo una necesidad histórica, sino un deber inaplazable. Según reseña la agencia Prensa Latina, Cano advierte que el convenio militar suscrito entre Washington y Bogotá busca desestabilizar procesos democratizadores que se desarrollen en la región. Igualmente mencionó que los sucesos del 11 de abril del 2002 en Venezuela, al igual que la destitución de Manuel Zelaya del cargo de presidente de Honduras el pasado 28 de junio, forman parte de una ofensiva norteamericana contra lo que él calificó procesos progresistas en la región. Valeri, Globovisión. Bien, esto pues como le decía pues tuvo sus implicaciones. El gobierno de Colombia ha pedido además una explicación, desde la jefatura de las Fuerzas Armadas también hubo una férrea condena a ello. Habría que ver entonces desde el punto de vista del derecho internacional frente a qué estamos. Sí, no, bueno, primero muchas gracias por la oportunidad. Frente al derecho internacional es un gran problema, porque los países miembros de la Organización de los Estados Americanos, la Organización de Naciones Unidas, tienen una serie de principios y valores que orientan sus relaciones, que son la democracia, la justicia y la no violencia y la no injerencia en las relaciones internacionales. El presidente Chávez, que ha apoyado de manera permanente a la FARC, que incluso ha utilizado la mayor tribuna que tiene Venezuela, que es cuando el presidente de la República rinde su mensaje anual, en oportunidades anteriores ha solicitado un reconocimiento internacional a la FARC, pero siempre que la FARC abandone lo que es los movimientos de lucha revolucionario, es decir, abandone la violencia y se incorpore como partido político. Y durante muchas veces el presidente Chávez ha reiterado la idea de que ya es tiempo de abandonar lo que es la lucha, que es mucho más fácil hacerlo por la vía democrática, y es lo que ha sido, digamos, la fórmula Chávez, que parece que se ha extendido en el continente. En este caso, el movimiento que tú haces referencia y en particular el mensaje de la FARC ratifica la guerrilla y la guerra de clases como una forma de lucha aceptada dentro del continente. Y eso puede traer unas consecuencias directas a lo que significa el gobierno, porque cuando el gobierno colombiano hace una explicación se está basando en el derecho. Es decir, usted está jugando en las reglas democráticas, usted está jugando en las reglas internacionales, o está jugando a un proceso de desestabilización de la zona, que creo que tiene toda la razón al plantearlo. Varias veces incluso voceros del gobierno venezolano, personas que militan en el PSUV, han ratificado su adhesión ideológica a lo que hacen la FARC, a lo que inició la lucha de la FARC. Quizás desde otros sectores se les critica duramente, asegurando que se trata de grupos terroristas, y que además se ha desdibujado esa lucha que en el orden ideal se inició hace muchos años en el país vecino. ¿Cómo se admite que desde el punto de vista de voceros del gobierno, personas que tienen cargos públicos, por ejemplo la diputada Iris Varela lo ha dicho muchas veces, ha dicho que incluso asume la carga de lo que dice con respecto a su simpatía por la FARC? Sí, no, el tema con estos asuntos de derecho internacional es que muchas veces se considera que no va a tener ninguna sanción, de que ese tipo de cosas no tiene ningún problema. Pero el gobierno colombiano solicitaba la judicialización, es decir, que las personas que están conspirando contra el gobierno democráticamente electo de Colombia, es decir, apoyar a la FARC, que lo que han hecho el gobierno colombiano es calificarlos de terroristas, que podríamos discutir lo que es la calificación, pero lo que sí es en duda es que es un gobierno que tiene por objetivo derribar a ese gobierno democráticamente electo, y el gobierno colombiano lo que ha hecho es un llamado a iniciar procedimientos judiciales contra todas estas personas. Es decir, entonces va a llegar un momento en que los funcionarios que en otros países están apoyando directamente a
este movimiento que tiene por objeto derrocar a un gobierno democráticamente electo van a empezar a recibir sanciones y van a empezar a ser perseguidos internacionalmente, porque hoy por hoy no hay ninguna justificación para que tú estés apoyando un movimiento que asesina, que vuela, que se dedica, insisto, a derrocar a un gobierno democráticamente electo, independientemente de cualquier razón. E insisto, el presidente Chávez se ha cuidado mucho en sus discursos públicos en reafirmar que el camino de la violencia guerrillera ya terminó en la región y que por eso él ha ayudado y ha financiado muchísimos movimientos en el continente, porque la idea es que es mucho más fácil llegar al poder por la vía electoral y luego hacer los cambios necesarios que usar la vía militar. Entonces lo que está buscando es elevar la tensión en las relaciones entre Venezuela y Colombia, y que creo que hay que verlo dentro de ese contexto, no como una visión de política general del gobierno. Sin embargo, el gobierno ha insistido también en el tema del paramilitarismo, en acusar al gobierno colombiano de tener que ver en esa cruzada y en esos paramilitares desplazados hacia nuestro país, concretamente el estado Táchira. Ayer escuchábamos al presidente de la República endurecer muchísimo el discurso con respecto a lo que está ocurriendo en esa entidad, sobre todo por la situación de la frontera, etcétera, asegurando que el gobierno regional se hace la vista gorda pues del tema de los paramilitares ocupando esa región, porque sí, el tema de los paramilitares es enfáticamente aludido en el discurso del gobierno y no el tema de la condena a lo que también ocurre con la FARC. Sí, fíjate, lo que sucede con el gobierno del presidente Chávez es que tiene una gran disonancia entre lo que dice y lo que hace. Hasta la llegada al poder del presidente Chávez en 1999, Venezuela consideraba que los movimientos en Colombia, los movimientos guerrilleros, eran igualmente enemigos de Venezuela, y eso conllevaba a una política, es decir, la guerrilla y los paramilitares no pasan a Venezuela. Esa era la forma como Venezuela expresaba estar en contra de lo que sucedía en el Estado colombiano. Desde que el presidente Chávez llegó al poder, él se declaró neutral. Y esa neutralidad ha dicho que él no se mete ni con los paramilitares ni con la guerrilla, porque eso es lo que significa ser neutral, ni está a favor del gobierno, ni a favor de la guerrilla, ni a favor de los paramilitares. Pero en la práctica, ¿qué ha sucedido? Que el conflicto colombiano se ha trasladado a Venezuela, al haber quitado esa barrera que había desde el punto de vista político, desde el punto de vista de las fuerzas militares. Es decir, aquí no pasa nada del conflicto colombiano. Ahora que somos neutrales, nos hemos involucrado como territorio neutral, es decir, que ya entonces hacen vida política y hacen vida militar y hacen parte de su teatro de conflicto, es decir, el estado Táchira, el estado Apure, el estado Barinas, el estado Zulia son parte del conflicto colombiano, y es lo que verdaderamente nos preocupa, porque cualquier medida de política internacional que haga un gobierno, y en particular el caso del gobierno venezolano, tiene como único objetivo favorecer los intereses de los venezolanos. La política exterior no es un ejercicio académico, no es algo, oye, voy a hablar de cómo está la paz en este momento en un país que está a 20 horas de vuelo. La política exterior es una forma de mejorar la calidad de vida de los habitantes de un país. Y yo tengo la impresión de que eso no es lo que está sucediendo en el caso de la política exterior venezolana, y en particular en las relaciones con Colombia. Productos que venían más baratos de Colombia a Venezuela ahora no vienen porque hay un conflicto político, ideológico entre los dos países, y lo que era una zona de relativa tranquilidad, de relativa paz, es cierto, en la frontera se daban secuestros, se daban muertes de militares, pero era parte de esa labor de detener lo que era el conflicto colombiano, es decir, de la frontera no pasan para acá. Ahora no sabemos hasta dónde están efectivamente deteniéndose, dónde está el límite en ese conflicto. Entonces es parte del problema. Hay un punto bien importante, y es que el presidente insiste y ha tratado de explicar en reiteradas ocasiones que considera un serio peligro para la soberanía de nuestro país, para nuestra seguridad como venezolanos, como territorio, como Estado, como nación, etcétera, todos los conceptos que son importantes a considerar en el tema de las bases militares estadounidenses en Colombia. Ha considerado que esto es un temor legítimo, incluso ha reiterado de manera bien enfática, incluso por la vía de la sanción, que esto no se puede banalizar, que esto es un tema serio y que todos los venezolanos deberían estar en desacuerdo con la instalación de esas bases militares en Colombia. Pero desde Estados Unidos también se critica la cercanía de las relaciones entre el presidente de la República, Hugo Chávez, y el mandatario iraní, Ahmadinejad, tomando en cuenta con el tema, muchas cosas que tienen que ver con una supuesta carrera armamentista, las compras incluso que se han hecho a Rusia, las vincula a Estados Unidos al criticar esa parte de la política exterior del presidente de la República. Sino la política exterior del presidente de la República, cuando toca el tema colombiano, parece que deja de ser racional. Te pongo un ejemplo. Colombia
firma un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y entonces Venezuela se sale de la comunidad andina. Es decir, el que firme el acuerdo con Estados Unidos es Colombia, que se salga Colombia de la comunidad andina.